Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y los invito nuevamente al podcast de su elección. Y bueno, empezando con la tercera parte del Let's Play de Donkey Kong, voy a hacer como esta versión un poco más resumida de juego, también para que no sea tan monótono y también porque yo exploro mucho, así que también no quiero que se aburran mucho con eso. Y bueno, quisiera empezando con el video en sí, con una pequeña conversación con respecto a algunos de los temas que quisiera tratar a futuro en siguientes videos. Si bien no tengo nada así 100% preparado aún, porque estas cosas las hago video por video, como que no las hago teniendo uno listo y esperando a simplemente llegar y subir. Yo como que lo hago, termino, pongo los subtítulos y después empiezo de nuevo. Pero bueno, en fin, el video que quisiera empezar con la siguiente semana será de un anime que se llama Chimoneta. La razón por qué quiero escoger este anime en particular va muy de la mano con el tema que ha estado en boca de todos en muchas personas de la cultura online, y es el tema de la censura. Desde la semana pasada han habido varias circunstancias en donde se ha hablado censurar el internet. En muchos sentidos puedo entenderlo, puedo entender a qué va, porque se trata de justificar diciendo que es por el bienestar de los niños. Dios. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Y en ese sentido, realmente tengo como pensamientos mixtos, porque hay casos en que realmente los niños no deberían de estar viendo en redes sociales. En verdad siento que hay casos en que no se deberían. Esto no lo he contado mucho porque realmente no me gusta mencionar muchas cosas de mi vida privada, pero yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, por allá en el año 2008, cuando recién se estaba masificando el internet, las redes sociales, mejor dicho Facebook, porque el internet ya estaba masificado, pero bueno, compañeros de curso habían hecho un grupo de Facebook sobre mí, y honestamente me dolió. Fue un tema complicado porque de partida los adultos con cero a la izquierda no tenían idea, y creo que hasta el día de hoy algunos todavía no tienen ni idea cómo funcionan las redes sociales. No quisiera decir que fui blanca palomita tampoco. Yo admito haber cometido un montón de errores cuando estaba en el colegio, pero en muchos casos se sentía como uno contra el mundo. Era difícil, era muy difícil, porque honestamente hubo momentos en que me sentía muy solo. No quiero tirar nada en contra de nadie, en especial no ahora que han pasado tantos años, pero no quiero decir que es un trauma, pero sí es algo doloroso. Es algo doloroso, y en ese sentido entiendo por qué los niños y los menores de edad no deberían de estar en redes sociales o tener su vida centrada en redes sociales. Han habido muchas cosas. Hay gente que hace desafíos estúpidos en TikTok, lo hacían en Instagram, lo hacían en Vine, lo hacían en Twitter. Ahora Twitter se llama X por un pelmazo que tiene plata, pero bueno, eso es otro tema. Y en ese sentido puedo entender la lógica de eso, pero también siento de que muchos gobiernos van a usar eso como fachada. ¿A qué me refiero como fachada? A que simplemente lo van a usar para decir esto no lo podemos hacer los niños, pero solamente para censurar, para tratar de vender una idea de cómo está la sociedad cuando realmente no es así, para quitarse críticas de la cabeza, cosas que la gente habla muy a menudo, que sea castigable eso. Y lamentablemente eso es una censura, y es algo que en lo personal yo no estoy de acuerdo. Nunca me ha gustado el tema de la censura a la libertad de expresión de cada uno. Nunca me ha gustado eso, y lamentablemente siento que para allá va este tipo de censura en internet. Sé que empezó esto en el Reino Unido. En Australia también van a
hacer ilegal el uso de redes sociales a la gente que sea menor de 16 años para poder acceder a YouTube, pero no a hacer canales. Y de nuevo, puede ser por la protección de los niños, pero siento que eso es solamente una fachada. Y creo que muchos aquí tienen miedo en la plataforma. Muchos tienen miedo de qué es lo que va a pasar. Nos estaremos volviendo una sociedad distópica. Nos estamos volviendo 1984 de George Orwell. Y bueno, esto curiosamente también coincidió con el estreno de la temporada 27 de South Park, que bueno, es muy probable que muchos de ustedes ya lo vieron, que el programa hizo no solo una parodia, fue una sátira fuerte, cruda y quizás necesaria dentro de la sociedad hacia no solo Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que honestamente no es un santo de mi devoción tampoco, no me agrada para nada. Y sé que mucha gente está diciendo, que chistoso, Trump tiene el pito corto o cosas así, pero no están viendo que fue la verdadera sátira del episodio, que es que Trey Parker y Matt Stone han estado con muchos problemas con Paramount, porque como ha pasado con muchos estudios, Paramount se está fusionando con otra productora que es Skydance, y el gobierno de Trump puede bloquear esa fusión, o podía bloquear esa fusión porque ya fue aprobada, y por eso empezaron a aplacar al tipo. Que nuevamente vuelvo al tema que es la libertad de expresión. Claro, nuevamente, cada uno puede decir lo que quiera, pero tiene que tomar la responsabilidad de las cosas que dice. En este caso, Paramount, que realmente Viacom, ellos en vez de usar el poder de la primera enmienda que los protege en ese sentido, ellos fueron cobardes y le pagaron a Donald Trump para que él desestimara una demanda que hizo contra el programa de noticias 60 Minutos, donde él acusó que la entrevista que hizo a Kamala Harris en el periodo de las elecciones fue mucho más a favor de ella que de él, y era una cantidad obscena de dinero. El mismo Donald Trump después aplaudió que Paramount cancelara el programa de entrevistas de Stephen Colbert, que él es un crítico asiduo del gobierno del hombre Dorito, y se siente más como un matón usando todo su poder para molestar a otros, para quitarles la libertad de lo que pueden decir o hacer. Lamentablemente estamos en ese periodo, es un estado muy extraño en el que estamos viviendo en este mundo. Quisiera creer que las cosas van a mejorar, pero realmente no sé. Y lo importante ahora es no quedarse callado, tratar de criticar lo que a uno no les gusta, a algo que no están de acuerdo, no ser extremadamente destructivos tampoco, pero sí poder dar tu voz. Y en ese sentido creo que el capítulo de South Park, que es Sermón de la Montaña, ayudó mucho a que se creara una conversación y una crítica bastante interesante a estas dos figuras, porque finalmente Paramount es dueño de South Park y el mismo programa se burló tajantemente de ellos. Aún más se burlaron tajantemente de ellos horas después de que se anunciara que Trey Parker y Matt Stone, los creadores del programa, tuvieron un trato donde van a hacer 5 temporadas más por 1,5 mil millones de dólares. Y bueno, es importante ver el tema de la censura en estos momentos, y por eso quiero tocar el tema de Shimoneta, porque es un anime que toca realmente eso, el tema de la moral como sociedad y cuál es la libertad que uno tiene en cuanto a lo que es debido e indebido, sobre qué es lo que puede ser considerado vulgar. Siento que es un tema que está en boca de todos y bueno, espero que a muchos les guste cuando lo estrene la próxima semana. Actualmente estoy estudiando la serie y
Bueno, originalmente Chimoneta no lo iba a hacer en un principio. Y originalmente iba a trabajar en un video de Los Reyes de la Colina, serie de Fox, que ya mencioné anteriormente, porque la próxima semana se va a estrenar la nueva temporada. Siendo honesto, estoy esperando a que Disney Plus suba el episodio, porque aparentemente podrían subir la serie completa. Y hace muchos años que quiero verla con el doblaje latino. Pero como esto quedó retrasado, voy a hacerlo más adelante. Otro video que tengo pensado, y creo que este sería como el último video que tengo así derechamente planificado, sería un video de la serie Los Rugrats, Aventuras en Pañales, que quiero estrenarlo a mitad de agosto en conmemoración al 34 aniversario de Nickelodeon. Paradójicamente también una subsidiaria de Paramount. Pero eso realmente. Espero que les haya gustado este pequeño video editorial anticensura. Espero que también les guste el gameplay de Donkey Kong y nos vemos nuevamente en un próximo video. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Y chao.